Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión en directo. Yo soy Marcos Sacristán, vuestro fisioterapeuta favorito, y hoy vamos a hablar de ciática. Ciática por la noche, qué posturas podemos adoptar al dormir y qué ejercicios podemos hacer antes de irnos a la cama para mejorar la calidad del sueño y que no aparezca dolor durante la noche. El vídeo va a estar dividido en las siguientes secciones. Si estás viendo el vídeo en diferido, te animo a revisar la línea de tiempo del vídeo, ya que vas a encontrar el acceso a estos capítulos de manera directa. Si quieres avanzar hasta las posiciones, puedes hacerlo directamente, y si quieres saltar hasta los ejercicios, también puedes hacerlo. Vamos a empezar hablando de qué es la ciática, ya que es una idea un poco diferente a la que estáis acostumbrados de escuchar. El origen de la ciática: existen tres orígenes principalmente, cuáles son las mejores posiciones con la ayuda de unas cuantas almohadas, y por último una pequeña rutina de ejercicios de 5 a 10 minutos que podrás hacer para quedarte con una buena sensación de relajación a nivel de la nalga y de la pierna para que puedas conciliar mejor el sueño. La dosificación, como siempre, muy importante para adaptar los ejercicios y las posturas también a vuestras posibilidades, y por último una sección de preguntas donde estaré en torno a 20 minutos resolviendo vuestras dudas relacionadas con la ciática. Perfecto. ¿Qué es la ciática? Siempre solemos asociar la palabra ciática con el nervio ciático, y la verdad es que esto es incorrecto. La ciática es más bien un conjunto de síntomas que se manifiestan como dolor por detrás de la pierna, especialmente a nivel de la nalga. El dolor suele presentarse en forma de dolor sordo o mordisco a nivel de la nalga, y en ocasiones esta ciática está acompañada de pérdida de sensibilidad o pérdida de fuerza, dependiendo de su origen. Aquí veis un pequeño cuadro, mapa de dolor, donde suelen aparecer el dolor de ciática hasta la rodilla e incluso hasta el pie. Dependiendo del origen, podemos clasificar la ciática en dos grandes clasificaciones: verdadera ciática, donde existe una verdadera compresión del nervio ciático, o falsa ciática, donde se reproducen los síntomas de la ciática pero no existe una compresión real del nervio. En la clasificación de verdadera ciática encontramos la discopatía. Si bien discopatía no quiere decir simplemente un problema del disco, englobamos en esa discopatía un montón de patologías que voy a detallar más adelante, y como falsa ciática encontramos síndrome de piramidal, sacroiliitis, y también podríamos incluso hablar de los traumatismos. Esta clasificación está de mayor frecuencia a menor frecuencia, ¿vale? La discopatía aparece en un porcentaje muy alto, casi en el 90% de los casos, el síndrome de piramidal en torno a un 8%, la sacroiliitis en el 2% y los traumatismos en un porcentaje muy pequeño. Muy bien, verdadera ciática y falsa ciática. Verdadera ciática, aquella producida por una discopatía o problema en el disco; falsa ciática, aquella producida por el resto, por problemas que no tienen nada que ver con la columna y con el disco, pero que producen una sintomatología similar a la verdadera ciática. Por eso la ciática engloba muchas cosas y no únicamente los problemas discales. Empezamos con la hernia discal, ¿vale? Hablamos de hernia discal, pero también hablamos más bien de discopatía, en la que se incluye hernia discal, abombamiento discal, protrusión. También tenemos la artrosis lumbar, también tenemos estenosis del canal lumbar. Hay un montón de problemas dentro del disco, un montón de patologías degenerativas que pueden provocar ciática, no únicamente una hernia discal. ¿Qué ocurre? Que hay un contenido dentro del disco que se ergue hacia el exterior, rompiendo todos estos anillos fibrosos, que son anillos muy fuertes que están alrededor del disco, conteniendo todo ese núcleo al interior, y al romperse esos discos aparece contenido que sale hacia afuera y comprime una raíz nerviosa. Como veis aquí, este sería, por ejemplo, si estamos hablando de un nivel L5 ES1, esta raíz de aquí sería la ES1. El disco siempre se encuentra entre dos vértebras y permite la amortiguación y la movilidad de esos dos segmentos vertebrales. En el caso de ser, por ejemplo, un abombamiento, sería más bien una protrusión del disco sin que se rompan los anillos fibrosos, una protrusión muy grande. El hecho de ser una protrusión pequeña lo clasificamos como protrusión, sería un pequeño saliente sin que haya una rotura completa a nivel de los anillos fibrosos. También tenemos la extrusión, donde el contenido del disco desciende mucho más hacia abajo y puede comprimir raíces inferiores. También tenemos la artrosis lumbar, donde se produce un desgaste entre las carillas articulares de las vértebras que pueden también comprimir
a nivel de las raíces, en definitiva, un montón de patologías, de discopatías degenerativas que pueden ocurrir y comprimir esa raíz nerviosa. ¿Qué caracteriza al dolor causado por una verdadera ciática? Es un dolor que aumenta al estornudar, al toser, y también está acompañado también de un dolor lumbar intenso. No siempre, pero en la mayoría de las ocasiones la ciática estará acompañada de un dolor lumbar intenso. También puede estar acompañada de pérdida de sensibilidad o de fuerza en una o las dos piernas. También se caracteriza porque al poner en tensión ese nervio vamos a ver un empeoramiento a nivel de los síntomas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo sabemos si se trata de una verdadera ciática causada por una hernia discal o una discopatía lumbar? Muy bien, es a través del test o signo de la SEG, en el cual tumbamos al paciente, elevamos la pierna y preguntamos si causa más o menos dolor. En el momento en el que aparezcan las molestias, elevando la pierna, lo que tenemos que hacer es empujar la punta del pie hacia el paciente, y si el dolor aumenta, estaremos claramente ante una ciática causada por una discopatía lumbar. ¿Por qué ocurre esto? Porque si el nervio está pinzado a nivel de la zona lumbar y tiramos de él llevando la punta del pie hacia el paciente, lo que ocurrirá es que habrá una mayor tensión a nivel nervioso y el cuerpo se quejará en forma de dolor. Además de llevar la punta del pie hacia el paciente, también podemos preguntarle que levante la cabeza, pedirle que levante la cabeza, lo que aumentará aún más esa tensión neural posterior y provocará un aumento de los síntomas. Este es un test muy sencillo que nos ayuda a diferenciar la verdadera de la falsa ciática. Como veis, se llama ciática, en este caso de verdadera ciática, porque se está comprimiendo el nervio ciático. El nervio ciático no está compuesto por una sola raíz nerviosa, ¿vale? Aquí tenemos las raíces nerviosas que aparecen, que discurren más bien a ambos lados de las vértebras lumbares, y muchas de esas raíces se unen en un gran nervio, el más gordo, el más voluminoso del cuerpo, que discurre por la parte posterior de la pierna. Es el nervio ciático y lo forman las raíces de L4 a S3, es decir, las últimas lumbares, y también a nivel del sacro. Por eso podemos tener ciáticas si tenemos una hernia discal a un nivel muy superior o un nivel muy inferior. Dependiendo de dónde se encuentre esa hernia discal, la sintomatología puede ser diferente, siempre hablando de un caso de verdadera ciática. Aquí tenemos un resumen. Como veis aquí, hernia discal, se comprime la raíz nerviosa y aparece dolor en un trayecto. En ocasiones el dolor puede llegar hasta la rodilla, puede llegar hasta el pie. Dependiendo de la gravedad, el dolor llegará más lejos. Tendemos a asociar la gravedad a la disposición del dolor. Cuanto más cercano esté el dolor de la nalga, menos gravedad tendrá esa hernia discal, y cuanto más lejano llegue esa sintomatología, si llega a nivel del pie, de los dedos de los pies, con adormecimiento, pérdida de fuerza, nos encontraremos con un caso un poquito más severo. Esto que se ve aquí pequeñito nos explica un poco también que los síntomas pueden variar dependiendo, voy a hacerlo grande, dependiendo de la sintomatología. Como veis, si tenemos una hernia S1, que es la más corriente, L5-S1, que afecta a la raíz S1, la raíz S1 sería este dermatoma, perderemos sensibilidad y aparecerá dolor a través de esta franja, llegando incluso hasta el dedo pequeño del pie. También podría afectar a niveles inferiores si la hernia es muy grave. Si la hernia se encuentra más en niveles superiores, tendremos unos síntomas ligeramente diferentes, como veis, parte lateral del muslo, L5 parte delantera de la pierna, o incluso en L4 parte delantera de la rodilla. El dolor puede variar dependiendo de la localización de esa hernia, y también pueden variar los síntomas de sensibilidad y fuerza. Si tenemos una afectación de S1, perderemos capacidad en flexión plantar, ¿vale? A nivel del pie, en ponernos de puntillas. Si se trata además de una raíz L5, tendremos problemas para elevar la punta de los pies y caminar sobre los talones. Estos son test neurológicos que se hacen para saber exactamente dónde se encuentra el nivel herniado sin necesidad de una resonancia. Un último detalle es que a partir de T12, que es la última vértebra lumbar, lo que ocurre es que en lugar de tener una médula espinal, que es gruesa, que se compone de todos esos nervios como si fuera un manojo de cables, a partir de T12, que es la última vértebra a nivel dorsal, tenemos lo que llamamos la cola de caballo, es decir, esa médula se va deshaciendo en pequeños cables, en pequeños filos que llegan incluso hasta nivel sacro. Es por ello que a nivel lumbar podemos tener una hernia muy grande
y no tener ningún tipo de síntoma neurológico, porque hay mucho espacio en ese canal medular. Sin embargo, a nivel cervical, como tenemos todos los nervios ahí acumulados y ocupando mucho espacio, a la mínima que tenemos una protrusión o una pequeña hernia discal, es muy probable que tengamos síntomas neurológicos. Cuanto más arriba esté esa hernia, más podrá afectar a los niveles inferiores. Si tienes una hernia, por ejemplo, a nivel de T7, es probable que no solo afecte a T7, si es muy grave, podría incluso afectar a todos los niveles inferiores. Por ello, cuando ocurre a nivel cervical, es muy importante que esa hernia se opere, ya que puede provocar que el paciente se quede tetrapléjico. Bueno, esto ya es introducirnos demasiado en las hernias, estamos hablando más bien de hernias lumbares. Vamos a pasar a falsa ciática, la ciática causada por síndrome de piramidal, por una sacroiliitis o por traumatismos u otras patologías. El síndrome de piramidal y su relación con la ciática cada vez está más en entredicho. Únicamente el 8% de las ciáticas están causadas por el síndrome del piramidal. Se le suele culpar mucho de la ciática, pero en general, para mí, no es tan culpable. También es cierto que a veces podemos encontrar una verdadera y falsa ciática al unísono. Encontrar una hernia discal que provoque una serie de síntomas de ciática y que también tengamos un músculo piramidal inflamado, acortado, que produzca dolor a nivel posterior de la pierna. En la mayoría de las veces, en el 50% de los casos, el síndrome de piramidal se desarrolla por un traumatismo, aunque sea un traumatismo que ha ocurrido hace muchos meses, una caída, por ejemplo, una sesión de deporte muy exigente, ese traumatismo queda grabado y puede provocar esa sintomatología de ciática unos cuantos meses después. ¿Cómo podemos encontrar, cómo podemos saber que se trata de un síndrome de piramidal? Frecuentemente a la palpación, cuando tocamos la nalga, se reproduce el dolor ciático y generalmente este dolor ciático solo llega hasta la rodilla. En el caso de la ciática causada por una hernia discal o verdadera ciática, podemos encontrar cuadros de dolor hasta el pie. En el caso del síndrome de piramidal, realmente la mayoría de las veces se detiene a nivel de la rodilla y se reproduce cuando tocamos el músculo directamente a nivel de la nalga e intentamos acceder a él profundamente. También tenemos este pequeño test que nos va a ayudar a evaluar la movilidad en rotación externa de la cadera y que nos va a evidenciar el acortamiento del músculo piramidal y por lo tanto que esa ciática esté también causada por el músculo piramidal. Para ello tumbamos boca abajo al paciente, trazamos una línea media y dejamos caer los dos pies hacia cada uno de los lados y calculamos con un goniómetro, una herramienta para medir ángulos, o simplemente con el ojo, calculamos si una pierna se abre más que la otra, lo que podría también ayudarnos a confirmar el síndrome del piramidal. También me gustaría hacer un pequeño inciso para aquellos que os guste más estos temas. Muchas veces se habla que la anatomía del síndrome de piramidal, al tratarse de un músculo que en ocasiones es atravesado por el nervio ciático, como podéis ver aquí, se habla que la contractura de este músculo o el acortamiento podría comprimir el nervio ciático. Muy bien, pues se realizó una investigación donde se diseccionaron casi 300 caderas para ver cuánto porcentaje de esas personas tenían un tipo de piramidal en el que se atravesara el nervio, tal y como vemos aquí, ¿vale? Donde hubiera un nervio que lo atravesara, ya que sabemos que es una excepción anatómica que no ocurre muy a menudo. Y a pesar de ello hay mucha gente que culpa de la ciática a esta excepción. Dicen, vaya, eso es porque tienes un piramidal que está atravesado por el nervio ciático y por eso sufres de ciática más a menudo. Bueno, pues para desmentir esto se diseccionaron esas 300 caderas y se descubrió que en un 90% de los casos la cadera era pues una cadera clásica, músculo piramidal. Tenemos el nervio ciático por aquí que discurre por debajo, es decir, no podría haber ningún tipo de compromiso. En un 6% hubo una anatomía del siguiente tipo, piramidal ligeramente rajado y atravesado por el nervio ciático a la mitad y por debajo. Y hubo más tipos, pero en mucho menor porcentaje. Tipo 3, donde el ciático pasaba por encima y por abajo, y un tipo 4, donde el ciático pasaba en medio. En estos casos, el tipo 3 tenemos un 1% y el tipo 4 un 0,5%. Realmente una persona de cada 200 es algo bastante poco común y que se vería en pocos casos. Para que tengamos en cuenta que ese compromiso anatómico del que se suele hablar cuando tratamos el músculo piramidal no es tan frecuente como se cree y no deberíamos darle tanta importancia. La sacroiliitis, la última sección de esa falsa ciática, es la inflamación de la articulación sacroiliaca conformada por el sacro, que es la parte distal de la columna, el triángulo que se encuentra como base de la columna, y el ilíaco, que es este hueso grande que tenemos aquí para conformar
nuestra pelvis. Hay también mucha controversia en torno a la articulación sacroiliaca. Unos dicen que se mueve, otros dicen que no. Yo creo que es más bien una articulación de transición de fuerzas donde se reciben las fuerzas de la columna descendientes y suben las fuerzas que tenemos a nivel de las piernas, como por ejemplo la marcha o cualquier otro tipo de actividad. Es una zona de muchísima tensión, con muchísimos ligamentos, con un montón de músculos muy fuertes a nivel lumbar y que se encuentra altamente protegida. Es por ello que yo tengo dudas de que sea una articulación realmente móvil. Se trata más bien de una transición, una articulación de transición de fuerzas. ¿Cómo podemos identificar si se trata de una sacroiliitis? Bueno, en general es un dolor más localizado, justo a nivel de la articulación y que generalmente se mueve, como veis, hacia afuera y hacia el lado, hacia el borde externo de la pierna. Pocas veces llega hasta la rodilla y sinceramente nunca llega hasta el pie. Es algo muy raro, pero también puede coexistir al mismo que una verdadera ciática. Existen test, como los que ves en pantalla, en los que no voy a entrar, en los que se evalúa esa articulación sacroiliaca y bueno, la provocación o la aparición de dolor son test de provocación. La aparición de dolor al hacer estas técnicas podría evidenciar una posible sacroileitis. A mí me gusta colocar al paciente de lado y simplemente hacer una presión sobre su cresta ilíaca para ver si se reproducen los síntomas. Además, esta sacroileitis está muy asociada a traumatismos, por ejemplo, un accidente de coche, una caída fuerte, a traumatismos muy violentos y suele aparecer pues, generalmente después de choques con gran energía. ¿Vale? Bueno, ahora ya conocemos los tipos de ciática, su origen, traumatismos podemos incluirlo en sacroileitis, verdadera ciática, discopatías que hemos hablado, falsa ciática, síndrome piramidal y sacroileitis. Lo que os voy a proponer, tanto posiciones en la cama como ejercicios, valen para todos estos casos, ¿vale? Esto ha sido una pequeña introducción para que comprendáis que la ciática es algo bastante complejo y que puede tener varios orígenes, pero los consejos que os doy pueden ser útiles para todas las personas. Muy bien, vamos aquí al lado y voy a enseñaros unas cuantas posiciones por la noche para que podáis dormir mejor. Puede que muchos os preguntéis, bueno, no es tan importante la posición, porque yo sé que durante la noche voy a moverme mucho y va a ser imposible quedarme en una sola posición. El tema es que tenemos que intentar mantener la posición más antálgica posible, es decir, aquella que nos produzca menos dolor, ya que gracias a esa posición vamos a poder conciliar el sueño más rápidamente. ¿Que luego te muevas o no durante la noche? Bueno, no es realmente tan importante. Si te despiertas a mitad de la noche y tienes mucho dolor, ¿qué vas a hacer? Colocarte de nuevo en esta posición o hacer los ejercicios que te propongo para que el dolor disminuya y puedas así dormirte mejor. El sueño es algo muy importante, no solo en la ciática, sino en un montón de patologías. El sueño es la clave de la recuperación. Si tienes mucho dolor, duermes peor, tu dolor y tu recuperación, la recuperación del dolor ciático, no va a ser buena. Por lo tanto, va a haber más dolor y vas a dormir peor. Si os dais cuenta, es un círculo vicioso, un pescado que se muerde su propia cola, ya que cuanto más dolor tengas, menos duermes, vas a tener más dolor, menos duermes, más irritado te encuentras, menos dolor. Así que hay que intentar romper ese proceso de dolor crónico mediante los consejos que te voy a dar para así poder mejorar, tener una mejor noche de sueño y, por lo tanto, una disminución del dolor. La posición inicial, la posición ideal es tumbarse de lado. Lo que vamos a hacer con estas almohadas, tengo 3 almohadas, es llenar huecos, ¿vale? Los huecos que dejan nuestro cuerpo en relación al colchón. Un ejemplo muy simple de esto es la almohada de la cabeza. Si yo quito mi almohada, aquí va a haber un hueco muy importante, por lo tanto mi cabeza va a caer y no va a estar alineada con la columna. Lo importante es mantener una alineación y adaptar estas posturas a vuestras posibilidades y a vuestros gustos. La almohada entra en juego y ¿qué ocurre? Que la zona cervical se encuentra alineada, por lo tanto la zona cervical recibirá menos dolor y se encontrará menos irritada. La mejor postura es de lado, pero con varios matices. Si tenéis un colchón muy duro, os recomiendo introducir en primer lugar una almohada justo aquí, a nivel de la cintura, para evitar que la columna se hunda demasiado hacia abajo y mantener esa neutralidad. Si eres una persona muy voluminosa con grandes caderas, también introducir 1 o 2 almohadas te dará un cierto soporte a nivel de la zona lumbar. Si tienes un colchón muy blando, podrás prescindir de esta almohada, ya que
tu cadera y tu hombro se introducirán mucho más en el colchón. Así que, como veis, depende mucho de tu anatomía y del tipo de colchón que tengas. Almohada a nivel de la cintura, almohada a nivel de las rodillas, para que la cadera no nos provoque molestias a nivel de la espalda o, en caso de ser un síndrome piramidal, a nivel del piramidal. Y desde aquí simplemente ponernos cómodos y dormir. Podríamos añadir otra almohada aquí delante para el brazo, pero yo creo que son demasiadas almohadas. Una para la cabeza, otra para mantener una buena alineación de la columna y por último esta a nivel de las caderas para de nuevo mantener una posición neutra de cadera. Si no tienes una almohada para las caderas o no quieres ponerla, no pasa nada, puedes dormir así, pero el hecho de tener una rotación interna podría provocar ciertas molestias y dolor ciático. Si duermes en 3/4, que llamamos, con una pierna estirada y la otra flexionada, puedes colocar esta almohada por delante para intentar reducir un poquito esa rotación, pero siempre será mejor colocar las dos piernas de lado para dejar esa columna en posición neutra. Esta sería la posición ideal. Si tú no te encuentras cómodo durmiendo de lado, por cierto, un detalle muy importante, dejar la pierna con dolor ciático encima es algo imprescindible. Si notas que al colocarte de lado no te encuentras cómodo, no logras conciliar el sueño y te gusta más colocarte boca arriba, no hay ningún problema. También podemos colocarnos boca arriba. Túmbate boca arriba. Y de nuevo, dependiendo de la dureza de tu colchón, si es un colchón muy duro puedes introducir una almohada, si es un colchón muy blando es posible que te quedes hundido hacia abajo y tu zona lumbar se encuentre más sostenida. Lo que pasa al tumbarte boca arriba es que la zona lumbar suele arquearse y aplanarse y esto realmente no es algo muy bueno para el dolor ciático. Para ello colocamos una almohada a nivel lumbar que sostenga un poquito de esa curvatura fisiológica. Y por último, otra almohada a nivel de las rodillas por debajo para evitar que las piernas se estiren completamente, ya que esto podría añadir algo de tensión, algo de tirantez a nivel del psoas y de la columna. Y desde aquí, cerrar los ojos y dormir plácidamente. Voy a coger un momento mi columna. Boca arriba, lo que puede pasar es que tu zona lumbar, que como veis aquí tiene un cierto arqueamiento, una lordosis lumbar que llamamos, este arco debe mantenerse durante la noche, por eso introducimos la almohada aquí. Si no introducimos nada, lo que va a pasar es que la zona se va a aplanar y puede provocar mayor compresión a nivel lumbar y por lo tanto mayores síntomas de dolor ciático. Por último, si te gusta dormir boca abajo, la verdad es que es una de las posturas más desaconsejables, pero si quieres arriesgarte y poner en juego tu espalda, lo que tienes que hacer es tumbarte, colocar una almohada entre el vientre bajo y los genitales, otra almohada a nivel de los pies para que las rodillas no estén estiradas completamente y tumbarte boca abajo colocando tu cabeza sobre la almohada. El problema de esta posición ya no solo es a nivel lumbar, sino que vas a estar con la cabeza girada durante muchas horas, lo que puede crear también molestias a nivel cervical. Si te gusta mucho dormir sobre el vientre y esta posición no te resulta cómoda, añade una o dos almohadas adicionales a este nivel para aumentar un poquito el aplanamiento lumbar y que la zona lumbar no quede demasiado en extensión durante la noche. Lo importante, como siempre, es mantener la neutralidad de la columna, que no llevemos la columna a posiciones extremas ni de flexión, ni de extensión, ni de rotación. Tumbado de lado, con la pierna dolorosa arriba, sería la mejor opción. Una almohada entre las rodillas y otra en este hueco que queda entre la columna y el suelo. Si todo esto de las almohadas te agobia un poco y no quieres dormir solo, lo que puedes hacer es coger una manta y colocarla alrededor de tu cintura, como si fuera una faja, y hacer un nudo fuerte, fuerte, fuerte. ¿Qué va a pasar con esto? Que va a aumentar la presión intraabdominal y va a sujetar tu columna en su posición más neutra. Así que si te aburren las almohadas y quieres probar algo diferente, ponte esta mantita, este cinturón y colócate como tú quieras, ya que la columna estará en una posición más neutra gracias a tu manta.
Muy bien, esos han sido los consejos para mejorar vuestra posición en la cama. Como ya digo, muy importante para que no tengáis, para mejorar la conciliación del sueño, sobre todo en las primeras etapas del sueño. Y tenemos aquí. Y bueno, adaptar esa posición a vuestras posibilidades. ¿Os gusta de lado? Tenéis esa opción para tumbaros de lado. ¿Os gusta boca arriba? Tenéis esa opción. Boca abajo, tenéis esa opción. Lo importante es que todo puede variar dependiendo de la dureza de vuestro colchón y vuestra anatomía. Caderas muy anchas, habrá más hueco entre la cintura y la cama. Colchón muy blando, es posible que os hundáis más. Lo importante es ir probando diferentes posiciones y quedaros con aquella que os cause menos molestias. Perfecto. Hemos terminado con esas posiciones, vamos a pasar con los ejercicios. Es una serie de ejercicios que he desarrollado especialmente para vosotros, que solo os van a tomar entre 5 y 10 minutos y que puedes hacer antes de acostarte para disminuir los síntomas de una manera muy útil y eficaz. Así que vamos a pasar de nuevo aquí al lado. Voy a quitar esto por aquí. Los tenía apuntados. Perfecto. Vamos a dejarlo por aquí. Imaginemos que tenéis dolor a nivel de la pierna izquierda. Si tenéis dolor en los dos lados, podéis hacerlo con los dos lados, pero habitualmente la ciática se presenta únicamente en una sola pierna. Túmbate boca arriba sobre tu cama y lleva la rodilla hacia el pecho. Manténla ahí durante 45 segundos. La rodilla no tiene que estar directamente sobre el pecho, aunque lo haya dicho así. Tenéis que intentar desplazarla ligeramente hacia afuera, lo que nos permitirá tener una mayor flexión y un mayor alivio a nivel del dolor en el glúteo. Así que no es tanto hacia el pecho, sino ligeramente hacia afuera, hacia mi hombro izquierdo, para poder tener un mayor rango de movimiento. Podemos mantener la posición o hacer pequeños vaivenes, que a mí personalmente me gustan más, para lograr una relajación mayor. Una vez que hayas mantenido de 45 a 60 segundos, pasa tus manos por detrás de la rodilla y estira esa pierna completamente hasta donde puedas. Una vez que llegues a la extensión completa, punta de pie hacia ti. Relaja pie, relaja rodilla. Esto es una movilización neural que lo que busca es deslizar el nervio en su propia vaina, mejorando la compresión o el pinzamiento que tenga ese nervio a nivel lumbar. Estiramos, punta de pie hacia ti, relajamos, relajamos. ¿Cuántas veces? Muy sencillo. 10. Contamos hasta 10, dejando esa pierna en tensión un par de segundos. Y a continuación cruzamos la pierna dolorosa sobre la pierna contraria. Asegúrate que la rodilla está en paralelo al tobillo, es decir, que esa rodilla no se acerque al pecho. Lo que vamos a hacer es coger la pierna derecha, introduciendo las manos una por aquí y otra por fuera, llevando esta pierna hacia el pecho, lo que va a provocar una gran tirantez a nivel de la nalga izquierda. Imaginemos que no puedes agarrar tu pierna. Voy a coger esta manta. Que no llegas porque está muy lejos, no pasa nada. Colocas una mantita por delante de la rodilla, tiras de la manta hacia ti para lograr un mayor alivio, una mayor tensión y así tirar con tus brazos y no directamente sobre el muslo. Podemos mantener 45 a 60 segundos o hacer pequeños vaivenes, así. Perfecto. A continuación, plantamos el pie, quitamos la manta, cruzo mi pierna izquierda completamente sobre la derecha,
Y lo que vamos a hacer es dejar caer las rodillas hacia el suelo, lo que va a hacer que notemos una enorme tirantez a nivel de la articulación sacroiliaca, de glúteo y de la pierna. Puedes ayudarte de tu mano derecha para empujar un poquito esas rodillas hacia el suelo y colocar el brazo contrario abierto hacia afuera. A mí me gusta que cuando hagas el ejercicio el codo izquierdo esté siempre en contacto con el suelo. Si apoyas mucho aquí, ¿qué va a pasar? ¡Pop! Que te vences. Así que dependerá mucho de tu flexibilidad, pero intenta que ese codo quede apoyado y realizar una ligera presión en pequeños vaivenes, como puedes ver aquí, para mejorar el estiramiento de la zona lumbar. Muy, muy agradable durante 45 o 60 segundos. Vais a permitirme que revise. Vamos a hacer lo mismo con la pierna contraria para que lo veáis. Empezamos con rodilla no hacia el pecho, sino ligeramente hacia afuera, hacia el hombro derecho en este caso. Mantenemos de 45 a 60 segundos. A continuación cojo la rodilla por detrás, estiro y llevo punta del pie hacia mí. Cuando tenga la rodilla estirada, este ejercicio puede ocasionar alguna pequeña molestia, nada grave. Hacemos 10 repeticiones contando un par de segundos aquí en la tensión máxima, es un deslizamiento neural. A continuación cruzamos la pierna sobre la pierna izquierda, en este caso estamos haciendo ejercicio. Si tuviéramos dolor en la pierna derecha, utilizamos la manta para rodear la rodilla y que el ejercicio sea más fácil, estiramiento de piramidal, mantenemos pequeños golpes o 45 a 60 segundos y por último cruzamos por completo la rodilla derecha sobre la izquierda y rotamos hasta que las rodillas lleguen lo más abajo posible. A mí me gusta que mi codo derecho esté en contacto con el suelo y trabajar así la rotación mediante un vaivén o manteniéndola de 45 a 60 segundos. Aquí también, dependiendo de la flexión que tengamos en las piernas, mayor flexión o menor flexión, las sensaciones serán diferentes. A mí me gusta cuanto más flexión hay. Puedes probar las dos variantes para ver cuál de ellas, muy agradable, para ver cuál de ellas se adapta mejor a tus posibilidades. Una pequeña rutina de 4 ejercicios que te tomará únicamente 5 minutos y que te va a aliviar en gran medida a la hora de dormir. Esto, combinado con las buenas posiciones que os he enseñado, va a ser una bomba de alivio para tu zona lumbar y tu ciática que te va a permitir conciliar el sueño. Volvemos en pantalla para hablar de la dosificación y para resolver vuestras preguntas. Muy bien, dosificación, para mí uno de los puntos más importantes. Los ejercicios puedes hacerlos todos los días antes de acostarte. Te recomiendo, aunque solo tengas dolor de un lado, puedes hacerlo con los dos, ya que prácticamente te tomará menos de 10 minutos y puedes hacer o una serie o 2 o 3, lo que tú quieras, para ver hasta dónde, hasta cuánto te alivia. Con una, la verdad es que sería suficiente, pero si quieres practicar un poquito más para explorar si te produce más alivio, puedes hacerlas. No existe ningún tipo de limitación por hacer 2 o 3 series o más series. ¿Vale? Estos ejercicios pueden provocar cierta molestia, ¿vale? Una molestia que os voy a enseñar a valorar ahora mismo, pero nunca deberían provocar un dolor intenso. ¿Cómo podemos saber si el dolor es intenso o no es intenso? Muy sencillo. Tenemos una escala de intensidad del dolor analógica donde vamos a evaluar el dolor entre 0, ausencia de dolor, y 10, el peor dolor soportable. Y el peor dolor que hayas experimentado en tu vida, más bien. ¿Qué pasa? Que con estas características, 0, ausencia de dolor, y 10, el peor dolor imaginable o el peor dolor que hayas experimentado en tu vida, tenemos una escala que es muy individual de cada persona. Mi 10 probablemente no sea el mismo que el de una persona que ha sufrido mucho, que ha tenido muchas enfermedades o que ha ido a la guerra. ¿Qué ocurre? Pues que al tener una escala tan personalizada no podemos compararla con otras personas. Es más bien algo nuestro propio que no debe salir de ahí. Si al hacer un ejercicio tenemos un nivel de dolor entre el 0 y el 4, ¿vale? Como veis aquí, las caritas contentas, no habría ningún problema, ¿vale? No estaríamos ocasionando un empeoramiento de la condición. Sin embargo, si al hacer estiramiento o al hacer el ejercicio de deslizamiento neural tenemos un dolor elevado entre 5 a 10,
ya estaríamos en una zona más peligrosa y esos ejercicios podrían causar algún tipo de agravamiento dentro de la condición. Es por ello que yo siempre os recomiendo quedaros en los niveles seguros del 0 al 4 para mejorar vuestros síntomas, ya que si lo haces con esta intensidad de dolor no habrá ningún problema. Antes de terminar y en relación con la dosificación, hacer los ejercicios que os he enseñado es como tomar el sol. Si el primer día hacemos muchos ejercicios, muchas series, porque creemos que hacer más nos va a causar una mayor mejoría, estaremos completamente equivocados. El ejercicio es muy importante dosificarlo a la dosis exacta y, al igual que el ejercicio, si vamos a la playa y tomamos el sol el primer día durante 8 horas, ¿qué va a pasar? Que va a aparecer inflamación, la piel se va a poner roja y vamos a tener más dolor. Con el ejercicio es realmente lo mismo. Tenemos que construir esa anatomía, esa mejora poco a poco, gradualmente, mediante ejercicios que no nos produzcan dolor. Pensad en el ejercicio como en tomar el sol y ganar un buen moreno. Requiere un cierto tiempo y requiere hacerlo con la dosis exacta a través del tiempo. Una última cita de Albert Hofmann que me gusta, de nuevo referente a la dosificación. La única diferencia entre el medicamento y el veneno es solamente la dosis. Si te pones a hacer estos ejercicios, por muy buenos que sean, los haces mucho, que va a causar un empeoramiento de los síntomas. Eso es así. Si los haces en su justa medida, conseguirás un beneficio mucho mayor. Por ello, yo siempre digo que la dosificación es la parte más importante de todo este vídeo. Gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Llevamos 36 minutos de directo. Ha sido una sesión bastante completa. Si os gusta mi contenido, os animo a haceros miembros del canal a través del primer enlace en la descripción del vídeo o del comentario fijado en el chat. Mediante una pequeña aportación me ayudáis a continuar creando mi contenido y ayudar a todas esas personas que no tienen la fisioterapia a su alcance. Porque fisioterapia a tu alcance consiste en poner la fisioterapia al alcance de todos. Voy a estar unos 15 minutitos resolviendo vuestras preguntas. Dadme un segundito que termino de configurarlo. Este esquema anatómico es parte de mi web. Podéis encontrarlo en el segundo enlace en la descripción del vídeo, titulado por zona corporal, y en él podéis acceder a todos los vídeos de mi canal, más de 800 vídeos, todos clasificados por zona, por patología, para que podáis acceder de forma más sencilla. Y también con una barra de búsqueda, por si, por ejemplo, queréis buscar ciática, por si queréis buscar por palabra clave. Esta barra nos va a ayudar a encontrar todo el contenido que he publicado respecto a la ciática o al tema que busquéis. Muy útil para todos los que queráis ver mi contenido y mejorar vuestra salud en general. Muy bien, vamos a ver vuestras preguntitas. Alex Cooper, muchas gracias a ti, Alex, por haber estado por aquí. Creo que esta es una pregunta bastante recurrente, la ciática y dormir, cómo podemos mejorar ese aspecto, ya que, como ya he dicho, el sueño es importantísimo a la hora de mejorar cualquier tipo de condición, ya sea ciática, un esguince de tobillo, un dolor cervical. El sueño es la base de la recuperación. Nunca lo olvidéis. Vaya, parece ser un tema muy recurrente. Muchos habéis puesto este comentario. Bueno, un saludo a todos vosotros y espero que toda esta información os haya servido de ayuda. La espondilolistesis, que he visto un par de preguntas respecto a eso, es igual que lo que he hablado ahora mismo, ¿vale? Es el mismo tipo de ciática que la verdadera ciática, ¿vale? Hemos hablado de aquí de origen, discopatía. La espondilolistesis entraría dentro de la discopatía, ¿vale? Aunque no se produzca realmente un problema discal, puede ser realmente la vértebra la que comprima a nivel nervioso. En esos casos, lo que se hace, por una parte, es realizar ciertas movilizaciones nerviosas, como una de las que os he enseñado ahí, y por otra parte, fortalecer toda la faja lumbar. Para ese caso, para el caso como el tuyo, te recomiendo buscar, aquí vamos a buscar mi programa de hernia discal, que si bien lo que tienes no es una hernia discal, pero sí es un problema degenerativo a nivel lumbar. Tienes aquí este programa, primer vídeo lo tienes aquí, segundo, tercero, versión gratuita. Esta es un programa de larga duración de 24 semanas que te va a ayudar a construir una zona lumbar sólida, a mejorar esos síntomas de ciático y sobre todo que tu cuerpo sea mucho más resiliente a la hora de realizar sus actividades y el dolor aparezca con menos frecuencia, que es lo que todos queremos.
Este programa es gratuito en YouTube, pero luego tienes una versión de pago. Si quieres acceder a la web, te aparecerá en uno de esos vídeos para seguir más al pie de la letra del programa y de manera mucho más personalizada. ¿Vale? 3 años, Regina. Cuando el dolor se estanca tanto, Regina, es necesario tomar medidas. No puede ser que tengamos un dolor desde hace 3 años y no hayamos hecho nada para solucionarlo, ¿vale? Hasta este punto no podemos llegar, Regina. Tienes que ponerte manos a la obra, ya sea con ejercicios o acudiendo a algún profesional que te ayude a encontrar la solución a tu problema. No puede ser que lleguemos a los 3 años sin buscar tratamiento, porque cuanto más se mantiene un problema, más difícil es luego eliminarlo y tratarlo. Un saludo para Carlos desde Paraguay, otro para Silvia desde Colombia, Cali. Esto es completamente falso. Doctor, escuché alguna vez, hay dolor que nace en el interior del disco en su núcleo, por emisión de alguna vibración o algo así, que se conecta con el nervio ciático. No, no, para nada. El dolor es algo muy complejo, ¿vale? No es únicamente un problema mecánico y a nivel del disco intervertebral, te lo voy a dejar muy claro esto, ¿vale? A nivel del disco intervertebral no hay nervios dentro, es decir, ahí dentro te podría meter una aguja que no sentirías absolutamente nada. Donde existen nervios sensitivos es por fuera del disco. Y muchas veces lo que ocurre es que tenemos una protrusión, los anillos fibrosos se van rompiendo y no lo sabemos. Y hasta que no se rompe el último no notamos nada, porque es esa capa superficial la que tiene los nervios sensitivos. Si no, no sentimos absolutamente nada. Y lo que es curioso es que también la parte del núcleo pulposo no está irrigada, no tiene ni arterias ni venas, no llega sangre a esa zona. Por lo tanto, por una parte no se puede regenerar y por otra parte cuando ese contenido sale aquí fuera y entra en contacto con la sangre, porque al romper esa capa superficial no solo rompe el disco, sino también rompe su vascularización, que es la capa externa, la que está vascularizada, que hay arterias y venas, al producirse esa rotura hay un sangrado y la sangre entra en contacto con este núcleo pulposo y resulta que al no haber tenido un contacto previo de la sangre con ese núcleo, lo que va a pasar es que tu cuerpo va a reaccionar con una reacción inflamatoria muy voluminosa, muy grande, ya que tu sangre, tu cuerpo no reconoce esa sustancia porque nunca ha tenido contacto con ella antes y al no reconocerla cree que es un cuerpo extraño y envía una reacción inflamatoria muy fuerte. ¿Qué pasa en ocasiones? Que hay una pequeña fisura, aparece algo de líquido del núcleo pulposo y acude una reacción inflamatoria tan fuerte que no es realmente esa protrusión o ese líquido que ha salido el que produce la compresión, sino la reacción inflamatoria local tan fuerte que ha desencadenado tu cuerpo al encontrar un líquido, un cuerpo que no reconoce, ¿vale? Es curioso esto. Entonces, en muchas ocasiones, cuando hay una ruptura y aparece un poco de líquido y tal, y hay un episodio agudo de dolor ciático lumbar, hay que esperar, sobre todo en torno a 3 semanas, porque en muchas ocasiones el dolor disminuye paulatinamente debido a que la inflamación disminuye con el paso del tiempo. Eso explica por qué cuando aparece una hernia o un episodio muy agudo suele mejorar por sí solo, de manera natural, con el paso del tiempo en un 95% de los casos, ¿vale? Porque realmente la compresión no es el líquido que sale, sino la reacción inflamatoria. Esto es una explicación un poco más avanzada, pero creo que da respuesta a tu duda, un poco más compleja y que quizás pueda ser de ayuda para algún profesional sanitario que se encuentre por aquí. Muchas gracias, El Gorgón. Desde hace 2 semanas estoy haciéndolas, 3, y la verdad es que intento dar lo máximo de mí para que tengáis la mayor información posible. ¿Se puede curar? ¿La ciática se puede curar? Bueno, hay que saber qué lo está causando, dependiendo de su origen. Si curamos ese origen, pues obviamente la ciática dejará de producirse. Si se trata de una hernia de disco, una hernia discal, pues como he dicho, una vez que desciende ese primer episodio inflamatorio, debería mejorar. Si no, las hernias que se salen y comprimen el nervio, suelen reabsorberse con el paso de los años. Reabsorberse no quiere decir que se introduzca para adentro, sino que pasado 1 o 2 años el cuerpo termina fagocitando, eliminando ese tejido que considera extraño hasta el punto de no existir. Hay un pequeño porcentaje que esas hernias se calcifican, en torno al 2 o el 3%, y se crea una cápsula de calcio alrededor, ¿vale? En general, como te he dicho, esa compresión que está comprimiendo el nervio ciático suele solucionarse por sí sola con el tiempo o con ejercicios de deslizamiento. Si existe una patología más grave como estenosis o artrosis o en el caso de espondilolistesis y hay sobre todo pérdida de fuerza y sensibilidad, tendríamos que optar por una cirugía, ya que podemos considerar que una compresión es grave cuando existen esas dos cosas, sensibilidad y fuerza, pérdida de sensibilidad y de fuerza. Además, saber si el nervio está en buen estado o no puede saberse a través de un electromiograma.
que es una prueba en la que te clavan agujas, se envían impulsos nerviosos y mediante esos impulsos sabemos si el nervio conduce bien la electricidad o no. En el caso de ser de una sacroiliitis, normalmente se suele curar también con el paso del tiempo, con la movilización de la zona sacroiliaca, y en el caso del músculo piramidal se suele curar sobre todo evitando el agente estresor, que suele ser pasar muchas horas sentado, con las piernas cruzadas, conducir mucho, ¿vale? En el caso de corredores, correr largas distancias sin tener la zona glútea fuerte. En general, este síndrome piramidal suele funcionar muy bien, reaccionar muy bien al fortalecimiento. Y para ello, pues mira, voy a recomendarte algunas cositas por aquí. De ciática, si tenéis ciática por una hernia discal, verdadera ciática, que podemos llamar, este vídeo es muy bueno. El programa de hernia discal que he recomendado es muy bueno también. Si tenéis sacroiliitis, tenéis aquí unos vídeos muy buenos, ejercicio de sacroiliitis 20 minutos. Y si lo que tenéis es un síndrome piramidal, hay un vídeo que publiqué hace poco, muy bueno, que os ayudará a fortalecer ese músculo y a evitar la aparición del dolor. Como veis, aquí tenéis un montón de herramientas para aliviar el dolor y para mejorar vuestra condición. El dolor de falsa ciática, si se trata de un síndrome piramidal, el dolor puede ir por la zona posterior. Si se trata de un síndrome piramidal, generalmente llega hasta la rodilla, no suele llegar más lejos. Si se trata de una sacroiliitis, normalmente se relaciona con un dolor más local a nivel de la articulación sacroiliaca y que se dirige más bien a la zona lateral de la pierna. Recordemos que la articulación sacroiliaca es la articulación que existe entre el ilion y el sacro a este nivel de la columna, pero son poco probables. En general, síndrome piramidal 8%, sacroiliitis 2%, el resto de casos, traumatismos y otros casos muy poco. ¿Qué más por aquí? Vamos a tener que cortar muy pronto. Hoy ha sido más largo el vídeo. ¿Columna neutra? No, columna neutra es con sus curvaturas. Mira, voy a enseñártelo aquí. Tengo ahí la columna. Cuando me refiero a columna neutra es intentando mantener su posición normal o neutra, por decirlo así, ya que nosotros, de manera natural, bueno, aquí puedo enseñarlo aquí arriba. Aquí tenemos. De manera natural tenemos una zona cervical con una lordosis que llamamos. Esto, la cabecita estaría aquí mirando hacia allá, ¿vale? Mirando hacia. Estaría. ¿Cómo estaría? Así, la columna estaría así, ¿vale? Aquí tenemos una cifosis, que es un arco a nivel posterior, y por último una lordosis. Si esa columna se encuentra aplanada, es decir, imagina, de hecho esto ocurre en la rectificación, ¿vale? Imagina que tenemos una columna lumbar completamente plana, como ves aquí, que no respeta ningún tipo de, vamos a ponerla así, tal y como está la otra, que no respeta ningún tipo de curvas. ¿Qué pasa? Pues que las cargas no se reparten de la misma manera. Y esto se le llama rectificación. Se rectifica la curva, que realmente debería ser así. Y la pérdida de esas curvas, así como puedes ver aquí, debería ser arqueada hacia adelante. Y la pérdida de estas curvas suelen causar problemas. De hecho, el estadio previo a la aparición de una discopatía, una hernia de disco, una protrusión, suele ser tener una rectificación lumbar muy importante. La rectificación lumbar va a ser el paso previo a esa hernia lumbar. Y a nivel cervical es lo mismo, ¿vale? Si tenemos una ordosis anterior, zona muy móvil, es todo perfecto. Pero si tenemos una rectificación, la zona cervical está muy plana y la zona a nivel discal, sobre todo cervical inferior, va a envejecer más pronto, va a tener un mayor uso, lo que provoca la aparición de hernias discales. La rectificación suele ser el estado previo a la aparición de discopatías. Y cuando digo neutro es mantener la posición neutra de la columna en todo su rango. Aquí, ¿ves? Posición neutra, lordosis lumbar, cifosis dorsal, lordosis a nivel cervical. Siempre que mantengamos esta posición a nivel de la cama, todo será correcto, ¿vale? Todo será correcto. Por eso hay que meter un pequeño cojín cuando estamos boca arriba, o por eso cuando estamos de lado se va a hundir con la gravedad así. Tenemos que meter un pequeño cojín que aguante esa columna a plano. Espero que haya quedado claro. Quizás no me he explicado bien con el tema de neutralidad de la columna. Ya con estas cositas yo creo que va a quedar bastante claro. Vamos a buscar alguna preguntita más de aquí abajo. Tenemos una pregunta buena por aquí que he visto.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, mira. Cristina pregunta por qué generar estiramiento en nervios inflamados. Lo que generamos no es estiramiento, lo que hemos estirado son algunos músculos, ¿vale? Zona del glúteo mayor, zona del piramidal, pero no estamos realmente generando un estiramiento sobre el propio nervio. Hemos hecho una movilización, ¿vale? Una movilización neural que nos va a ayudar a que ese nervio se deslice entre su propia vaina y mejore la compresión, sobre todo a nivel lumbar. Es un estiramiento muy breve, que si tienes cierto es un pequeño estiramiento, pero lo que busca es crear una contracción, perdón, un estiramiento, relajación, para intentar desbloquear ese pinzamiento posible que ocurra a nivel lumbar. Vamos por aquí, el frío, desinflamar. Si se trata de un proceso inflamatorio agudo, sí, pero generalmente el frío no tiene un efecto muy importante sobre el nervio ciático. Hay un efecto asociado al frío de analgesia, ya que al colocar un frío sobre la piel lo que va a pasar es que va a adormecer las fibras sensitivas y vamos a sentir menos dolor, y bueno, puede ser una buena opción antes de acostarnos si el dolor es muy severo. Un saludo aquí a Gloria María Puig Bodega, que es mi madre y me visita en todos los directos. Aquí tenemos a Mi Mundo Mari Kai, pues los consejos que he dado pueden aplicarse a este caso. Deberíamos dejar el lado del dolor hacia arriba e introducir almohadas para mantener esa neutralidad. Si el dolor es muy intenso, lo que tendríamos que hacer son los ejercicios que ya os he recomendado, así que vuelvo hacia atrás en el vídeo para poder verlos. Aquí una última preguntita antes de irnos. Elizabeth Astorga pregunta que si es cierto que el cuerpo se autocura. Muy bien, si bien la hernia discal en su caso no puede curarse porque ese contenido discal no tiene irrigación, no tiene vascularización y no se va a curar, obviamente es así, es cierto que el contenido herniado del disco sí puede desaparecer al cabo de un cierto tiempo, ya que el cuerpo lo interpreta como un cuerpo extraño, con una sustancia extraña, y envía sustancias del sistema inmunitario para recoger esa hernia y llevársela. En un pequeño caso se suele calcificar, así que si se trata de una verdadera ciática, en el 90% de los casos, en general siempre suele ir a mejor. En un periodo de 1 o 2 años suele ir a mejor. ¿Qué pasa también? Que en muchos casos la gente tiene mucho dolor ciático, no realiza ningún tipo de actividad y al cabo de un cierto tiempo, 1 año, 2 años, el dolor persiste de manera muy intensa. Y no es tanto por la hernia, sino por todo ese tiempo en reposo, en inactividad que hemos ido acumulando y que al final tiene un impacto importante dentro del fortalecimiento de la zona lumbar y de la zona glútea. Muy bien, señores, con esa última pregunta terminamos. Recomendaros de nuevo que tenéis el programa de hernia discal. Bueno, realmente, si vais al enlace, lo tenéis aquí arriba. Podéis pinchar aquí, programas de ejercicios. Tenéis aquí el programa de hernia discal. Si queréis invertir un poquito más en vuestra salud, un programa muy completo que os ayudará a mejorar vuestra condición. Si se trata de una hernia discal la que provoca el dolor, si no, tenéis la parte gratuita también, que la recomiendo. Para todos aquellos que no puedan permitírselo, tenemos aquí este que es el primer vídeo. Empezad por este vídeo, luego este es el segundo y el tercero está por ahí. De todas maneras se enlazan entre unos y otros. Nada más, os daros de nuevo las gracias por haber llegado hasta el final. Espero que el vídeo os haya gustado y saber que será publicado en unos instantes en el canal. Os espero de nuevo este jueves a las 15 horas de la tarde, hora española, para un nuevo directo, que seguramente trate sobre cómo mejorar el sueño con alguna otra patología. Un saludo, amigos. Chao.